Revelado, mi hijo ganó 53 millones y me echó, lo increíble ocurrió días después. Carmen jamás imaginó que la vida podía dar un giro tan drástico. En su pequeño y humilde hogar en Benicalap, donde las paredes contaban historias de sacrificios y amor, su hijo Rodrigo había sido siempre su razón de ser. A sus 45 años, Carmen había trabajado incansablemente en la tienda de abarrotes del barrio, levantándose antes del amanecer para ofrecerle una vida digna. Cada esfuerzo, cada sacrificio había sido por Rodrigo, quien ahora, a sus 22 años, parecía haber olvidado todo aquello en el momento que su suerte cambió. La noticia se esparció como la pólvora: Rodrigo había ganado un sorteo nacional. 53 millones de euros. La alegría inicial se transformó rápidamente en caos. En cuestión de semanas, esa fortuna inyectó un veneno sutil en su relación. Carmen no podía creerlo cuando su hijo, después de haber destrozado el silencio de su hogar con risas y celebraciones, decidió que su vida de lujo no incluía a su madre. «Te vas», le dijo con dureza, como si aquellos años compartidos aún pesaban en su corazón. «¿Cómo pudo olvidar tanto?», se repetía Carmen, aferrada a la tristeza mientras se sentaba sola en la acera, sintiendo el desprecio helado del abandono. Las noches pasaban lentamente para Carmen, privándola de sueño y llenándola de dudas. Sin su hijo se sentía despojada, como una sombra vagando sin rumbo. Era una madre herida, cuestionando cada sonrisa, cada charla íntima que habían compartido. Aún así, en medio del desasosiego, su instinto de supervivencia la empujó a reconstruir su vida. Al ordenar sus pertenencias, encontró una caja polvorienta en el altillo. Sería el último testigo de su historia. Las cartas amarillentas y documentos familiares ocultaban secretos que le habían sido sustraídos por el tiempo. Allí, descubrió que su abuelo había dejado una finca en un pueblo cercano. Un legado olvidado que podría ofrecerle refugio. Sin embargo, la noticia le trajo un dilema: quedarse con la propiedad y manejar su vida a partir de ese punto, o hablar con Rodrigo. ¿Sería capaz de compartirlo con él, a pesar de su egoísmo reciente? Mientras tanto, Rodrigo disfrutaba de su nueva vida, rodeado de amigos aparentemente leales, pero un vacío comenzaba a amontonarse en su interior. Las fiestas, las risas y los excesos parecían convertirse en un eco lejano cada vez que pasaba la noche solo, pensando en su madre, en lo que había dejado atrás. En medio de la ostentación, un sentimiento de inquietud se agazapaba, como un ladrón esperando el momento adecuado para actuar. Era posible que la fortuna no pudiera comprar el amor. Carmen, con el legado en sus manos, sabía que debía enfrentar a su hijo. Una noche, creando un momento que podría ser el principio de un nuevo capítulo, lo invitó a la finca, un lugar que había estado destinado a ser un hogar. La idea la llenaba de ternura, pero también de miedo. Mientras el coche avanzaba, recordaba risas entre los árboles, paseos interminables y pequeños instantes que marcaron su crianza. Sin embargo, cada recuerdo la empujaba al abismo de la incertidumbre. ¿Entendería Rodrigo el valor de la familia? Ante la alzada de la finca, se enfrentó a su hijo, el chico al que había enseñado a amar. Las miradas se entrelazaron, y en el aire pesaban las promesas de un futuro incierto. Pero justo en ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró en su bolsillo. La notificación podría cambiarlo todo, y ambos sabían que un nuevo giro estaba por llegar. Carmen observó a Rodrigo, esperando ansiosamente que él se decidiera a ver la notificación en su teléfono. Era como si el mundo se hubiera detenido. El aire estaba cargado de tensiones y emociones no expresadas. Las palabras entre ellos eran un campo minado que amenazaba con estallar en cualquier momento. Mientras el silbido del viento atravesaba los árboles, la sensación de oportunidad se hacía palpable. Carmen sintió un impulso violento de llamar a su hijo, de obligarlo a mirar dentro de sí mismo y salvar lo que quedaba de su conexión, pero permaneció callada, esperando que él diera el primer paso. Rodrigo finalmente sacó el teléfono. Su rostro cambió, la felicidad que solía expresar ya no era visible. Carmen observó detenidamente, las cejas de su hijo se fruncieron y su respiración se volvió irregular. Era evidente que la actualización no era la noticia que esperaba. Su corazón se aceleró al suponer que la fortuna que tanto anhelaba podría haber dado un giro drástico. ¿Sería que un mal negocio había amenazado su riqueza? El sudor frío se formó en su frente mientras Carmen mantenía su mirada fija en él, con la esperanza de que el impulso de una verdad dolorosa lo obligara a reflexionar sobre los lazos familiares. «Es un mensaje de la empresa de lotería», murmuró Rodrigo, su voz temblorosa.
Dicen que hay un problema con el sorteo. Algo no está bien. Las palabras golpearon a Carmen como un rayo. Mientras los pensamientos se amontonaban en su mente, la ironía la ahogó. La fortuna que había alejado a su hijo ahora podía amenazarlo en su esencia misma. ¿Podría esto ser una señal? Una oportunidad para que Rodrigo reflexionara sobre sus decisiones egoístas y la importancia de la familia. Carmen respiró hondo, reconociendo que este era el momento que había estado esperando sin saberlo. Rodrigo comenzó, dejando que la voz de la maternidad la guiara. Sabes que tu vida ha cambiado, que esta fortuna es un peso y una bendición al mismo tiempo. Puedo ver que estás preocupado, y eso significa que sientes. Tal vez sea el momento de que reflexionemos juntos sobre lo que realmente valoramos. La familia, el amor, eso no puede comprarse. La reacción de Rodrigo fue inesperada. Su expresión se endureció, rehusando aceptar la vulnerabilidad que le ofrecía su madre. No entiendo. ¿Por qué ahora? Solo quiero que las cosas sean como antes, cuando no había problemas, cuando todo era más sencillo. Carmen sintió como la frustración empezaba a agotarla. No podía permitirse ceder ante la nostalgia de días pasados. Rodrigo, la vida nunca es sencilla. Has tenido todo lo que soñaste, pero ese todo parece vaciarte. ¿Qué has encontrado en el lujo y en las fiestas que realmente te llene? Esas palabras resonaron en el aire, desafiándolo a abrirse y reflexionar. La noche se tornó más oscura, pero había una luz tenue en la finca, un símbolo del hogar que ella aún deseaba reconectar. Carmen se sentó en la escalera de la entrada esperando una reacción, una chispa de reconocimiento que la llevara a la expansión. Rodrigo, sin embargo, se apartó un poco, como si quisiera escapar del peso emocional del momento. Esa distancia despertó un profundo anhelo en Carmen. Ella no solo luchaba por recuperar a su hijo, sino también por encontrar su propio lugar en un mundo que había cambiado rápidamente. Justo cuando las palabras se acumulaban en su garganta, el teléfono de Rodrigo sonó nuevamente. Otro mensaje que podría cambiar todo. Carmen sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué sucedería si esta vez el contenido revelara algo que pudiera unirlos, algo que ambos aún no habían visto? El futuro de su relación se deslizó al borde de una decisión crucial, y el camino que tomarían era incierto. Carmen se preparó para el inminente desenlace, su corazón latiendo en anticipación. ¿Podrían redescubrir el valor de su vínculo antes de que fuera demasiado tarde? La tensión aumentaba, y sabía que pronto se enfrentaría a una revelación que podría sellar su destino. La luz del teléfono de Rodrigo cortó el silencio, un estallido que resonó con la expectativa de un futuro incierto. Su mirada se desvió hacia la pantalla, y el rostro que antes reflejaba confusión ahora se tornó en una expresión de incredulidad. Carmen contuvo el aliento mientras un tumulto de emociones la abrumaba. Este momento podría ser la ruptura que tanto anhelaba y temía. ¿Qué dice?, preguntó forzando a su voz a ser tranquila, aunque su corazón latía desbocado. Su instinto materno le decía que se preparara para cualquier noticia, incluso lo más improbable. Rodrigo absorbe el contenido del mensaje, sus ojos se agrandan y comienzan a brillar con una luz que Carmen no había visto en mucho tiempo, como si tuviera un momento de revelación personal. Dicen que hay un error en los sorteos, un problema administrativo podría significar que nada de lo que gané es real. Su voz ahora temblaba, no solo de cuestionamiento, sino de un despertar inminente. A medida que las palabras flotaban en el aire, la desesperación de Rodrigo se unió a la de su madre. Era el principio de un cambio, una posibilidad de redención. Si la fortuna se desvanecía, podría liberarlo de las cadenas que él mismo había forjado. Carmen sintió que algo dentro de ella se reanimaba. Era más que una esperanza, era una convicción de que la realidad podría obligar a su hijo a mirar hacia atrás, a la familia que había relegado a un segundo plano. Rodrigo, al final, ¿qué significa tener todo esto si lo pierdes? ¿Qué has estado construyendo realmente? Carmen hizo una pausa, observando cómo su hijo lidiaba con las palabras de su madre. La confusión comenzaba a transformar su rostro, dejándolo vulnerable, expuesto. ¿Y si es un error?, replicó él, sus palabras entrecortadas por la ansiedad. ¿Y si aún así no se cancelan mis ganancias? La balanza entre la realidad y el deseo pendía peligrosamente. Si no es así, quedará algo más para ti. Porque lo que más importa no puede ser comprado. Lo que realmente te sostiene,
lo que antes significaba algo, ha sido desplazado. Mientras las palabras de Carmen reverberaban en la tensa atmósfera, Rodrigo pareció tambalear. Era evidente la lucha entre su deseo de mantener su estatus y la posibilidad de un despertar. Carmen notó el ligero temblor en su mano al sostener el teléfono. Era un indicio de que quizás comenzaba a cuestionar sus elecciones, la oscuridad de la noche se profundizaba, y el aire se volvía más pesado. Carmen supo que tenía una gran responsabilidad en sus manos. Este podría ser el momento decisivo para su hijo, la oportunidad de mirar hacia el interior y encontrar lo que realmente significaba ser él. No podía dejar que la oportunidad se desvaneciera. Rodrigo dijo con firmeza, tal vez lo que estás sintiendo ahora es el inicio de algo nuevo. Esta situación puede ser dolorosa, pero a veces, la vida nos necesita sacudir para que podamos ver con claridad. Necesitas decidir si todo vale la pena, o si es momento de redescubrir lo que realmente importa. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Carmen sentía que la vulnerabilidad de su hijo podía ser la clave para todo lo que él había perdido y, quizás, por todo lo que ella había dejado de buscar en su propio camino. Entonces de repente el teléfono de Rodrigo emitió otro pitido. Su corazón se detuvo un instante mientras ambos contemplaban la pantalla, que mostraba una nueva notificación. ¿Sería el cierre de una puerta o la apertura de otra? La respiración de Carmen se aceleró, anticipando que lo que siguiera podría llevar a su hijo hacia un camino de redención o alejarlo aún más de la realidad que ella tanto deseaba reconstruir. Ambos miraron la pantalla, sintiendo que el tiempo se desvanecía en el aire. Todo estaba a punto de cambiar, un nuevo sacrificio tal vez, pero ¿de qué forma entenderían el valor de lo inmaterial? ¿Podrían finalmente hallar claridad en medio del caos? Desde su interior, Carmen retó su propia impaciencia y esperó, mientras la respuesta que tanto temía y anhelaba estaba al borde de ser revelada. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía mientras la pantalla del teléfono mostraba el nuevo mensaje. Su respiración se hizo más ligera en ese momento cargado de incertidumbre, un susurro de esperanza emergía entre la tormenta de emociones. La notificación parpadeaba como una señal de alerta, obligándolo a confrontar no solo su futuro financiero, sino la concepción que tenía de sí mismo y de su vida. Es de la empresa, dijo sin aliento, su voz temblorosa le revelaba el estrés que lo embargaba. Están diciendo que no están cancelando el sorteo. ¿Entonces jugaste limpio? Preguntó Carmen, notando cómo los ojos de Rodrigo se mantenían fijos en la pantalla, como si el mensaje tuviera la respuesta a todas sus inseguridades. Sí, pero no estoy seguro de si esto es lo que realmente quiero, confesó, la vulnerabilidad brotando en su voz. Los ecos de su madre resonaban en su mente. La lucha interna entre seguir buscando la validación externa y aceptar la falta de sentido en su vida era como un tigre acechante en la penumbra. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? ¿Es un regalo o una maldición? Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. Allí, frente a ella, su hijo hacía una elección inconsciente acerca de su próximo paso. La ambigüedad de la situación cargaba una carga emocional importante para ambos. Ella se dio cuenta de que este podría ser el momento crucial para guiarlo, pero también entendía que él debía atravesar su propio proceso. Rodrigo, el ganar o perder no define quién eres. Lo que elijas hacer ahora tiene el poder de cambiar tu vida. Pregúntate qué es lo que realmente valoras, lo animó Carmen, su voz resonaba con un impulso renovado. No se trataba solamente de dinero, se trataba de la necesidad de redescubrimiento, un denso silencio volvió a llenar el aire. Rodrigo contempló el horizonte desde la ventana, su mente en un torbellino. Reflexionó sobre todas las veces que había priorizado el éxito material, ignorando el ser en su interior. La revelación era dolorosa, pero liberadora. Su ego, que antes había sido su guía, ahora comenzaba a desvanecerse. Si decido tomar el dinero, ¿qué seguiría después? ¿Qué viene después de ser millonario? Preguntó en voz alta, más para él mismo que para su madre. La pregunta lo llevó a un abismo de posibilidades. Encerrado en sus pensamientos, se preguntó si el éxito siempre traía consigo felicidad. Carmen observó a su hijo, la angustia en su rostro empezaba a hacerse menos notoria. Rodrigo, lo que elijas deberá resonar en ti. La vida no es solo sobre acumular cosas. Es sobre vivir con propósito y encontrar tu verdadera pasión. La conversación lo había transformado.
Sin darse cuenta, Rodrigo empezaba a dejar de lado la idea de una vida centrada en el estatus para centrarse en lo que quería construir realmente. Tal vez el camino hacia la autenticidad comenzaba con desapegarse de lo superficial y tomar un riesgo por lo que verdaderamente lo llenaría. Esa noche, Rodrigo se sintió dividido. Miró por la ventana hacia la oscuridad que lo rodeaba, preguntándose qué decisiones tomaría y cómo sus elecciones definirían su trayecto. Era el momento de despertar, de reestructurar el significado de éxito. Todo se resumía en una pregunta, ¿dónde encontraba él su verdadera fuerza? Mientras Carmen lo observaba, una medalla de esperanza comenzó a formarse en su pecho. A pesar de la pesadez de la situación, le quedaba la certeza de que, aunque los caminos que decidieran tomar podrían ser incómodos, habría una luz al final del túnel. Ambos enfrentaron el hecho de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rodrigo, con el corazón en la mano, se estaba preparando para confrontar no solo el dilema de su fortuna, sino el vertiginoso camino hacia el autodescubrimiento. ¿Saldría victorioso o permitiría que su miedo le impidiera avanzar? La tensión palpitaba en el aire mientras el teléfono vibró nuevamente. Este podría ser el mensaje que no solo definiría su situación financiera, sino que también cambiaría la dirección de sus vidas para siempre. ¿Estaba listo para el desafío que se avecinaba? Rodrigo sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba el nuevo mensaje en su teléfono. La notificación provenía de la empresa, y cada palabra en la pantalla se sentía como una carga a punto de estallar. El dilema que antaño palpitaba en su interior había cobrado forma tangible. Era momento de tomar una decisión que no solo afectaría su futuro financiero, sino también su identidad. Con manos temblorosas, tocó la pantalla para abrir el mensaje. Estamos emocionados de anunciar que el sorteo se llevará a cabo este viernes. Todos los ganadores deberán presentarse en persona. Mientras leía, una tormenta de emociones se desató en su mente. La idea de ganar era emocionante, pero cada vez que pensaba en el dinero, un eco de desasosiego lo acompañado. ¿Era este el camino que realmente quería? Un profundo suspiro escapó de sus labios, y se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era el dinero, sino el significado que éste traería a su vida. Las palabras de Carmen resonaban en su mente. ¿Qué es lo que realmente valoras? La pregunta pesaba en su conciencia, inquietante y desafiante. Estaba en una encrucijada y por primera vez, sentía que cada camino estaba pavimentado con un tipo de angustia diferente. El siguiente paso era crucial. Con la mente borrosa y las dudas asediándolo, decidió hacer una lista de sus verdaderas pasiones. Se sentó al ordenador y comenzó a escribir. Primero anotó cada sueño que había enterrado en la búsqueda de la validación externa y del éxito material que en el fondo sabía que no lo llenaba. La carrera que necesariamente no había sido su elección, los proyectos de arte que había dejado en el olvido y su sueño de viajar. En cada línea de la lista, emergieron vislumbres de un pasado lleno de posibilidades que había decidido ignorar. Con cada palabra escrita, su determinación crecía. Al final de la lista, se dio cuenta de que había más en él que un simple número en la cuenta bancaria. Asumir el dinero significaba cargar con un peso que podría mantenerlo anclado al pasado. Tenía que decidir si seguir el patrón que otros esperaban de él o buscar su propio destino. A medida que la lista se formaba, la claridad comenzó a penetrar en el caos que lo envolvía. Había un fuego dentro de él que le decía que había más en la vida que la búsqueda de riquezas. Era el momento de descubrir si podía enfrentar su miedo a lo desconocido. Si tomaba la oportunidad de ganar, podría, a su vez, liberar todo lo que realmente deseaba. Rodrigo sintió un impulso en su pecho, una mezcla de emoción y miedo. Su mente hizo un vuelco y en un instante una idea radical floreció. ¿Qué pasaría si la verdadera victoria no estaba en ganar el dinero, sino en usar la oportunidad para explorar sus pasiones y contribuir a algo significativo? Era posible que el verdadero éxito estuviera en el impacto que podía tener en su mundo y en sí mismo. Las horas pasaban, y mientras meditaba sobre su futuro, el miedo a lo desconocido se transformaba lentamente en un mar de posibilidades. Se dio cuenta de que la elección que estaba a punto de tomar podría redefinir no solo su concepto de éxito, sino también su identidad misma. Cuando finalmente miró por la ventana, la oscuridad de la noche se había desvanecido, dejando entrever las primeras luces del alba. Se sentía listo para enfrentar cualquier desafío, incluso si eso significaba renunciar a un camino que creía seguro. La decisión de su vida estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, un profundo anhelo por descubrir quién era realmente.
mientras se preparaba para el día siguiente, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, un mensaje más personal, del organizador del sorteo. Descubrir lo que había detrás de ese mensaje cambiaría todo. Rodrigo no podía imaginar cómo se transformaría su vida en ese instante. El momento de la verdad estaba acercándose y con cada segundo, la tensión y la esperanza se entrelazaban. ¿Estaba realmente listo para la revelación que cambiaría su camino? Las primeras luces del alba parecían danzar en la habitación de Rodrigo, creando un ambiente propicio para una introspección profunda. El vibrar del teléfono seguía resonando en su mente como un eco insistente. Finalmente tomó una decisión. No importaba el contenido del mensaje que había recibido, lo que realmente necesitaba era prepararse mental y emocionalmente para el cambio que estaba por venir. Se levantó de la silla y comenzó a organizar su espacio. Con cada objeto que colocaba en su sitio, sentía que también tomaba control de su vida. Al mirarse en el espejo, notó las líneas de preocupación en su rostro. Pero hoy, en lugar de ceder al estrés o la ansiedad, canalizó esa energía en su preparación. La imagen que se reflejaba era la de un hombre decidido a hacer frente a sus miedos, a dejar atrás el deseo de una seguridad vacía. Rodrigo tomó un cuaderno nuevo y, en la primera página, escribió mi mapa de sueños. Con cada palabra, dibujó un destino claro. Quería retomar el arte que había abandonado, dejar el trabajo que no lo satisfacía y lanzarse a la aventura de crear. ¿Por qué esperar a que otros decidieran su camino? Mientras se concentraba en esos sueños, recordó momentos de su infancia, del tiempo en que se dejaba llevar por la creatividad, sin miedo a lo que pudieran pensar los demás. La chispa que había sentido en esos días radiantes ahora necesitaba ser reavivada. En lugar de buscar el reconocimiento externo, podría reconectar con esa esencia que lo hacía sentir vivo. Sin embargo, la posibilidad de ganar el sorteo seguía flotando en su mente. Toda esa suma de dinero podría abrirle puertas, pero también podría entorpecer su libertad creativa. Tenía que tomar una decisión que alimentara su autenticidad, y no la presión social. ¿Qué haría un verdadero artista en mi posición?, se preguntó. La respuesta emergió naturalmente: seguir su pasión sería el primer paso, sin importar los riesgos. Consciente de que la transformación personal a menudo implica confrontar dilemas internos, Rodrigo se planteó uno de los más difíciles. ¿Era realmente capaz de utilizar el dinero, si lo ganaba, como un medio para impulsar sus sueños y no como una carga? Cuestionándose sobre su relación con el valor material, comenzó a visualizar cómo podría convertirse en un agente de cambio en su vida, en lugar de ser solo un receptor pasivo de fortuna. Al caer la tarde, decidió salir a caminar. El aire fresco le traía nuevas perspectivas y airear sus pensamientos. En el camino, recordó el viejo taller de un conocido artista cuya obra siempre había admirado. Era un lugar lleno de historia y autenticidad, un símbolo de lo que él estaba buscando. ¿Por qué no buscarlo y compartir su nueva visión? La urgencia de comunicarle sus deseos y miedos creció en su interior. Mientras rodaba las calles, la ansiedad se convertía en determinación y su respiración se hacía más profunda. La decisión de acudir al taller se tornaba cada vez más necesaria, como un imán atrayendo todas sus aspiraciones. Con cada paso, su espíritu se alzaba. Aquel lugar podía ser el primer paso hacia su renacimiento personal y profesional. Ya en casa, el teléfono volvió a vibrar otra vez. Esta vez, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un mensaje del organizador del sorteo con detalles sobre el encuentro privado con los ganadores. La oportunidad se palpaba en el aire. Sin embargo, un dilema se presentó de nuevo. Aceptar esa invitación significaba posiblemente alejarse del camino que estaba empezando a construir. Con el corazón latiendo con fuerza, Rodrigo se sintió más centrado. Estaba a punto de responder, pero en su interior sabía que una elección crucial estaba en juego. ¿Era el momento de lanzarse al vacío por completo, o tenía que jugar todas sus cartas en ambas manos? La confusión lo envolvía mientras un nuevo mensaje entraba en su bandeja: confía en tus instintos. Cambia tu percepción del éxito. Lo que parecía ser un simple mensaje podría ser la clave para su próximo movimiento. ¿Podría realmente dimensionar las implicaciones de esta decisión, y permitirse descubrir lo que realmente quería? La incertidumbre lo mantenía en vilo, mientras las posibilidades comenzaban a moverse dentro de él, sugiriendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas,
pero Rodrigo ya no estaba allí para recibirla con el alivio habitual. En su lugar, se encontraba sentado en el borde de la cama, repleto de preguntas que salvajemente revoloteaban en su mente. El mensaje que había recibido no solo había reavivado sus esperanzas, sino que también había amplificado sus miedos. La idea de tomar una decisión con tal peso lo llenaba de parálisis. Consciente de que la duda lo estaba consumiendo, se dirigió a su escritorio. En el cuaderno donde había escrito su mapa de sueños, trazó un nuevo concepto: la elección. A medida que delineaba sus pensamientos, pasaba del esbozo de lo que quería a las preguntas que lo atormentaban. La primera era sencilla, casi infantil: ¿qué quiero realmente? Con cada palabra escrita su mente se despejaba, y daba un paso más cerca de una claridad que había estado evadiendo. La idea de aceptar la invitación al encuentro del sorteo parecía brillar como una tentadora estrella, prometiendo la posibilidad de un cambio de vida. Pero Rodrigo estaba cada vez más convencido de que a largo plazo, su alma se resquebrajaba ante la tentación de una seguridad financiera. Aunque pudiera usar el dinero para alimentar su sueño artístico, en su interior sabía que aquel camino podría arrastrarlo hacia una vida que no deseaba. Bajo esta nueva luz, decidió que, al menos por ahora, sería más sabio conocer la realidad de sus decisiones. Tal vez confrontar el miedo sería mi verdadero boleto de entrada, reflexionó. Decidió visitar el taller del artista, no solo para compartir su visión, sino para obtener una perspectiva sobre cómo otros habían manejado decisiones que convertían la incertidumbre en propósito. Con el corazón a 1000 por hora, Rodrigo se dirigió hacia el taller. A medida que se acercaba, una mezcla de ansiedad y emoción lo invadía. La fachada del local, desgastada por el tiempo, le ofrecía un cálido susurro de las posibilidades que llevaban años escondidas en él. En su mente se repetían las palabras de su cuaderno: la elección no es entre el miedo y el amor, sino entre la autenticidad y la mediocridad. Al entrar, el aroma a pintura fresca lo envolvió, y las paredes estaban cubiertas de obras evocadoras. Aún resonaban en sus oídos las piezas que había admirado desde lejos. Y allí estaba el artista con su pasión palpable y su mirada profunda, un espejo de lo que Rodrigo aspiraba a ser. Sin vacilar, se acercó y comenzó a hablar, vertiendo sus pensamientos, sus dudas y su deseo de volver a conectar con lo que una vez había amado. Durante la conversación, el artista le ofreció una perspectiva que dejó una profunda huella en él. El arte no es solo un producto, es un proceso. Si deseas cambiar tu vida, comienza por cambiar tu enfoque. Las palabras reverberaron en el interior de Rodrigo, dándole poder a un cambio que ya sabía que debía comenzar dentro de sí mismo. Cuando terminó su visita, una chispa renovada brillaba en sus ojos. Estaba listo para ser auténtico, para aceptar que la vida era más que un simple intercambio de dinero por satisfacción. Pero al volver a casa, la realidad de su decisión sobre el sorteo resurgió como un monstruo al acecho, esperando su elección. Mientras se sentaba frente a su teléfono, sintió el peso de la verdad. Se enfrentaba a una elección que transformaría su vida, un momento que podría hacer o deshacer su auténtica existencia. Las próximas palabras que escribiera podrían ser el catalizador de un cambio verdadero, pero la duda seguía presente: ¿sería el dinero la solución a su anhelo o simplemente una trampa de apariencia? Con un tono de voz firme, respiró profundamente y se preparó para responder al organizador. Pero justo antes de pulsar enviar, una nueva notificación iluminó su pantalla, interrumpiendo el flujo de su pensamiento. ¿Listo para cambiar tu historia? La vida te está esperando. La tensión de ese mensaje lo hizo vacilar, dejándolo anclado en un nuevo abismo de incertidumbre. ¿Estaba realmente preparado para tomar la decisión que podía cambiarlo todo? Con los dedos suspendidos sobre la pantalla, Rodrigo sintió la presión de la decisión aplastando sus pensamientos. La notificación seguía parpadeando, burlándose de su confusión. Era como un eco de su propia lucha interna, las promesas de un futuro mejor frente a la tentación de una salida fácil. Se preguntó cuántos otros habían sucumbido al atractivo de lo inmediato y qué precios habían tenido que pagar a largo plazo. La duda anidaba en su pecho, convirtiéndose en un flujo constante de preguntas. De repente, se recordó a sí mismo como un niño en una tienda de juguetes. Deseaba todo, pero al final, solo una pequeña parte de esos anhelos realmente lo satisfacía. Esa imagen tan sencilla y pura le trajo un momento de claridad. Era el deseo de autenticidad lo que lo había llevado hasta aquí, y si aquello no se traducía en su arte, ¿acaso valía la pena? Decidido a plantear su pregunta más que a contestar la del organizador, Rodrigo eligió dejar el mensaje en su mente, mientras su reloj marcaba el tiempo.
Se sentó con su cuaderno frente a él, decidido a eliminar todo lo superfluo de su vida. Una hoja tras otra fue llenando con anotaciones sobre sus temores más profundos, sus anhelos más salvajes y las ideas que se debilitaron con cada año que pasó sin ser escuchadas. ¿Quién soy realmente?, escribió, y su mano tembló con la gravedad de esa interpelación. Mirarlo en el papel era un paso hacia la vulnerabilidad, un golpe directo al núcleo de su identidad. Así, la decisión del sorteo se disipó en la atmósfera de su mente, dejando espacio para una pregunta más importante: ¿qué deseo contribuir al mundo? Con cada oración, su desesperanza se iba transformando en determinación. Recordó las palabras del artista en el taller, el enfoque en el proceso, y todo se convirtió en claridad. Su arte podía ser su voz, su medio de exploración y, tal vez, su camino hacia la libertad. Las palabras en la hoja se transformaron en promesas consigo mismo, decididos pasos hacia una nueva versión de él. Sintiendo que su mente comenzaba a abrirse como las primeras hojas en primavera, decidió plasmar un plan sencillo pero significativo. En lugar de enviar un mensaje al organizador, se enfocarían en su próximo proyecto artístico, una serie que contaría historias de transformación y elección. Era un acto de fe. Desde los primeros garabatos hasta los colores, capturaría la esencia de esos momentos en los que las decisiones vitales pueden definir a una persona. Sin embargo, la ambivalencia seguía presente. La presión del futuro se cernía sobre él, y en esos momentos de vulnerabilidad, la duda regresaba como un viejo conocido. ¿Podría tener éxito? ¿Estaba preparado para compartir su arte con el mundo? Esos cuestionamientos lo llevaron a sopesar lo que más temía: el rechazo. La idea de un público que no afronte su mensaje lo dejó inquieto, fragmentando su renovada resolución, pero a medida que esos pensamientos se arremolinaban, se dio cuenta de que cada creador enfrenta el mismo dilema. La lucha entre la autenticidad y el miedo nunca se cierra completamente. De repente la conexión lo golpeó como un rayo. Si los artistas no se arriesgan, nunca podrán dar voz a su esencia. El rechazo no define mi valor, se dijo a sí mismo, ajustando su postura. Sentía que estaba a punto de tomar el control de su historia. Con una nueva determinación formando una atmósfera vibrante en su interior, lanzó un suspiro notorio, lleno de esperanzas y temores adyacentes. Ya no podía seguir sopesando decisiones. Había llegado el momento de actuar. Antes de que el impulso se desvaneciera, tomó el bolígrafo y decidió dar el primer trazo, creando su proyecto. Pero cuando levantó la vista, lo que vio a través de la ventana le erizó la piel. Un grupo de personas se acercaba con carteles en mano. Sus corazones latían al unísono mientras se formaban pensamientos derroteros. ¿Qué buscaban? ¿Por qué ahora? Rodrigo sintió como sus instintos artísticos se agudizaban, y por un instante la historia que había decidido contar comenzó a alzarse con inusitada intensidad. El momento que se aproximaba prometía alterar todos sus planes. ¿Acaso aquella sería la oportunidad que finalmente lo llevara a la cruda verdad sobre su arte? La tensión en el ambiente era palpable. Rodrigo sintió como su corazón se aceleraba mientras los murmullos de la multitud aumentaban. Sin embargo, lo que más lo inquietaba no eran los carteles que llevaban los desconocidos, sino el eco de sus propios miedos resonando en su mente. La posibilidad de que su trabajo fuera ignorado, de que su mensaje no llegara a los demás, le pareció más abrumadora que nunca. Debía actuar, y pronto. Rodrigo tomó una respiración profunda. La decisión había sido clara al comenzar a trazar su camino artístico, pero ahora, frente a este grupo que parecía agitarse en la búsqueda de algo, sentía que las dudas volvían a enredarse en su pecho. Inquieto, dejó a un lado su cuaderno y se acercó a la ventana. La curiosidad lo impulsaba, pero también una necesidad latente de comprender cómo encajaba su futuro en un mundo tan volátil. Mientras contemplaba las pancartas en alto, su mente se llenó de preguntas: ¿inspiraban o protestaban? Ella leía transformación ya, y otras más que llamaban a un cambio inminente. ¿Y si su proyecto artístico había sido una respuesta a esa misma necesidad, solo que en un lenguaje diferente, un lenguaje que podría llegar a resonar si tan solo se lo permitía? Las decisiones que tomaba nunca eran solo suyas, estaban intrínsecamente ligadas a las experiencias colectivas, a los anhelos y temores de otros. Decidió salir. En su mente todo se organizó de inmediato. Si buscaban transformar la realidad, él podía contribuir con su arte. Esto podría ser lo que está buscando el mundo, pensó, sintiendo como una chispa de propósito encendía su interior.
Se adentró en la multitud con la mente en ebullición. Se acercó a una mujer que sostenía un cartel vibrante y se presentó. Soy Rodrigo, un artista. ¿Qué es lo que los trae aquí? La mujer lo miró con sorpresa, pero su semblante se iluminó. Estamos buscando concientizar sobre la importancia de las decisiones en la vida. Queremos que las personas comprendan que cada elección, por pequeña que sea, tiene el potencial de transformar nuestro mundo. Las palabras resonaron dentro de él como un eco familiar. Su propósito artístico encajaba con ese deseo colectivo. Con cada paso que daba, su determinación se sentía más sólida. Conectó con otros miembros del grupo, y juntos comenzaron a hablar sobre sus inspiraciones. Rodrigo se dio cuenta de que, aunque había estado inmerso en su mundo interior, también podía ser un puente hacia afuera. Podía capturar esta energía en sus obras. Las historias que iba a contar podían reflejar la lucha, el deseo y, sobre todo, el poder de la decisión. De repente se sintió parte de algo más grande, una intersección de vidas donde todos eran protagonistas. Procedió a compartir algunas de sus ideas sobre la serie en la que había estado trabajando. Retratar momentos en que cambiar una decisión marcaba un antes y un después. Las reacciones fueron entusiastas y sus ojos se abrieron al potencial que su arte podía tener al unirse a esta nueva realidad. Sin embargo, aún había una pregunta persistente que lo atormentaba: ¿cómo haría su trabajo accesible a esa multitud? En el fondo de su mente se debatía entre el deseo de ser escuchado y el temor de que su visión no resonara con los demás. Sin embargo, en ese instante comprendió que si quería ser verdadero, debía enfrentar ese miedo de frente. Después de todo, su viaje no vivía solo en un lienzo, sino en la conexión que podía establecer con quien se atreviera a mirar. Mientras la multitud continuaba vibrando con energía, Rodrigo sintió que aquellos momentos podían ser el catalizador de su éxito, una oportunidad para traspasar las fronteras de su arte hacia las vidas de otros. Pero para que todo cuajara, necesitaba dar el siguiente paso, uno más audaz que el anterior. La decisión que ahora tenía enfrente era clara: tomar el riesgo de mostrar su trabajo, incluso en una atmósfera de incertidumbre. Pero, ¿cómo las personas recibirían su visión? Sintió una punzada de inseguridad al pensar que su obra podría no resonar con ellos. Rodrigo respiró hondo y miró a su alrededor. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y se preguntó si sería lo suficientemente valiente como para expresar su voz y arriesgarse a ser vulnerable. Al girar hacia el grupo nuevamente, una sola frase resonó en su mente con fuerza: el paso hacia adelante empieza aquí. La mañana del encuentro llegó con una mezcla de nervios y determinación que inundaban la casa de Carmen. Después de semanas de incertidumbre, la visita a la finca había marcado el inicio de un proceso transformador tanto para ella como para Rodrigo. Ahora, Carmen se encontraba lista para reconectar con su hijo desde un lugar de confianza y autenticidad, libre del resentimiento que había acumulado. Carmen había tomado tiempo para reflexionar. La finca, con su vasto terreno y sus árboles frutales, se había convertido en un símbolo de esperanza renovada. Se dio cuenta de que, más allá de haber recuperado un legado material, había adquirido la fortaleza para buscar la reconciliación. A pesar del dolor causado por la separación, emergía una madre enamorada de nuevo de la idea de reconstruir su relación. Esa mañana, mientras preparaba un sencillo desayuno para ambos, se recordó a sí misma la importancia de la empatía. El encuentro con Rodrigo comenzó suavemente, casi como un baile cauteloso. Las palabras se intercambiaron, pero con cuidado, como si cada una tuviera el potencial de romper una fina capa de hielo. Rodrigo, aún con la angustia del reciente desasosiego, comenzó a abrirse sobre sus sentimientos. Confesó que la fortuna no había traído la felicidad que esperaba, y las noches solitarias comenzaron a llenarse de recuerdos de su madre. Sin embargo, los ecos de su egoísmo aún resonaban en su discurso. ¿Por qué me dejaste fuera, mamá?, le preguntó Rodrigo con una mezcla de vulnerabilidad y coraje. Todo lo que me había prometido no se sintió real. Cada celebración era solo un eco sin significado. Carmen sintió el peso de esas palabras y por un instante su corazón se contrajo a la vista del desamparo de su hijo. Rodrigo, yo mayúsculamente estoy aquí. Cargué con el dolor de tu rechazo, pero también descubrí que la vida a veces nos empuja a los límites para hacernos entender lo que verdaderamente importa, respondió Carmen, sin perder de vista la capacidad de perdonar. La familia no es un lujo, es un pilar. Rodrigo asintió, sintiendo el poder de cada palabra que resonaba profundamente dentro de él, tocando las fibras más sensibles de su ser.
Fue en esos momentos de honestidad que ambos entendieron que el camino hacia la reconciliación no solo se trataba de reunir lo físico, sino de restaurar un lazo emocional herido. La conversación giró hacia los sueños olvidados, la búsqueda personal de cada uno, y los caminos entrelazados que habían perdido su rumbo, mientras Rodrigo hablaba sobre su deseo de explorar el arte. Carmen notó una chispa en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Nunca dejé de creer en ti, Rodrigo. El dinero nunca definirá tu esencia. Pero si decides explorar tu pasión, sé que brillarás, le dijo. Así, en ese instante, la conexión que habían anhelado por tanto tiempo comenzó a restablecerse. Los días pasaron, y con cada conversación en la finca, ambas partes se atrevieron a explorar no solo sus miedos, sino también sus deseos. Rodrigo comenzó a asistir a talleres de arte mientras Carmen retomó su trabajo en la tienda de abarrotes, pero con una nueva perspectiva. Se sintió capaz de ayudar a otros, llenando su vida de propósito. Así el camino hacia su propia realización comenzó a florecer. Finalmente, el día de la presentación de la obra de Rodrigo llegó. Decidió exhibir su serie de pinturas en el ambiente festivo de la finca, un homenaje a la importancia de las decisiones, con elementos que recordaban su propia lucha y la conexión con su madre. Carmen no podía estar más orgullosa al ver que su hijo llevaba su arte atribuido al redescubrimiento de su voz. El evento fue un éxito, pero más allá de la culminación de un proyecto, lo que realmente brilló fue el vínculo renovado entre madre e hijo. Rodrigo, ahora con un propósito claro, capaz de unir su vida con su pasión, entendió que había forjado una identidad distinta. Al final de la noche, Carmen lo abrazó y entre risas y reflejos, ambos comprendieron que las decisiones que tomaron no solo transformaron su relación, sino que les brindaron una nueva vida. Carmen había convertido su dolor en fortaleza, y Rodrigo había redefinido su éxito. Juntos habían encontrado el camino hacia la realización personal, un viaje que los acompañaría durante muchos años. Ahora, más que nunca, cada día se presentaba como una oportunidad de crecimiento, un recordatorio de que a veces la vida te lleva a un abismo para que descubras el camino de regreso a casa. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes, verdaderos fans de historias de superación personal, entenderán la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.